¿Puede una ciudad transformar su destino sin una sola chispa de violencia, solo con disciplina y diálogo? Esa fue la pregunta que despertó a Ouagadougou en una mañana extraña, cuando al romper el alba, oficiales desconocidos comenzaron a patrullar las calles en un silencio absoluto. No hubo anuncios oficiales ni amenazas, solo una calma tensa y un movimiento deliberado. Los oficiales caminaban entre mercados y avenidas, escudriñando cada rincón, mapeando rutas, hablando en voz baja con comerciantes y vecinos. Sus uniformes impecables y su paso exacto no generaban miedo, pero sí provocaron preguntas y un aire de inquietud entre quienes estaban habituados al bullicio y el desorden cotidiano. Los rumores crecieron como una ola. Algunos aseguraban que era una nueva policía secreta, otros que se acercaba una redada. Pero nada de eso ocurrió. En lugar de enfrentamientos, hubo diálogo. En vez de castigos, solo observación y registro. Los vendedores, incrédulos, miraban cómo la patrulla señalaba aceras invadidas, cruces bloqueados y esquinas olvidadas durante años, tomando notas con una precisión casi obsesiva. Aquel día, la ciudad comprendió que algo importante estaba a punto de suceder. Nadie entendía del todo qué se jugaba, pero todos sentían que el caos diario tenía los días contados. Si este experimento de orden y pedagogía fracasaba, Ouagadougou podría resignarse a la idea de que el desorden era inevitable, arriesgando la seguridad de las familias, el futuro de los comercios y la esperanza de una vida urbana digna para todos. Lo que pocos sabían es que ese amanecer silencioso era el resultado de meses de análisis, discusión y planificación. Los líderes municipales, tras años de frustraciones y retrocesos, habían decidido probar algo completamente diferente. Inspirados por ejemplos internacionales, pero conscientes de la propia realidad burkinesa, apostaron por una intervención que combinara disciplina, empatía y una pedagogía constante para cambiar la percepción colectiva del espacio público. Para entender cómo un simple recorrido pudo iniciar la mayor transformación urbana de Burkina Faso en el año 2025, retrocedamos y veamos cómo el país llegó a este momento decisivo. Antes de la Brigada Lavalle, el desorden reinaba en Ouagadougou. Pero, ¿qué llevó a la ciudad al borde del colapso y quiénes se atrevieron a desafiar lo imposible? La ciudad aprendió a sobrevivir entre mercados colapsados, aceras devoradas por la multitud y reglas que nadie parecía recordar. Su día a día era un desafío constante. Los peatones debían esquivar puestos, motos y bultos. Los niños cruzaban calles peligrosas entre autos detenidos, y las personas mayores apenas podían desplazarse sin ayuda. Durante años, el crecimiento urbano de Ouagadougou fue tan vertiginoso como ingobernable. Cada mes, cientos de nuevos habitantes, vendedores ambulantes y construcciones improvisadas se sumaban al caos. Las calles se estrechaban, los mercados reventaban, y las aceras, cuando existían, se diluían bajo la presión constante de puestos y multitudes. Montones de basura se adueñaban de las esquinas. Los servicios municipales luchaban por limpiar, siempre rebasados. Recogían lo que pronto reaparecía. En muchos barrios, las bolsas y desechos se volvían parte del paisaje, normalizando tanto la suciedad como el peligro sanitario. Por ejemplo, en el barrio de Sogona, vecinos organizaban limpiezas comunitarias cada semana, solo para ver cómo, al día siguiente, el basural regresaba, alimentado por la falta de contenedores y la costumbre de arrojar residuos en la vía pública. La congestión era brutal. Los peatones aprendieron a esquivar motos, saltar zanjas y avanzar en fila india entre autos varados. Los vendedores ocupaban hasta el último centímetro, extendiendo sus mesas hasta bloquear salidas de emergencia y accesos de ambulancia. Adaptarse al desorden se volvió una destreza cotidiana, casi un instinto de supervivencia colectiva. Pero esa adaptación tenía un precio altísimo. Ante una emergencia, los bomberos y ambulancias quedaban atrapados sin salida. A veces, un incidente menor se tornaba fatal porque no había forma de cruzar el laberinto de obstáculos. El riesgo se instaló en la rutina y la calidad de vida se degradó para todos, día tras día. Historias como la de la señora Fatou,
quien perdió a su esposo por no poder ser trasladado a tiempo al hospital, se volvieron comunes y alimentaban una sensación de impotencia generalizada. Los pequeños negocios sufrían pérdidas. Los clientes, desanimados, elegían entre sortear obstáculos o rendirse. Ouagadougou perdía atractivo para turistas y visitantes. Incluso la reputación y el desarrollo económico de la ciudad tambaleaban, porque el caos cotidiano espantaba nuevas inversiones. Un empresario francés, que en 2023 había considerado abrir una cadena de cafeterías en la ciudad, decidió finalmente invertir en Abiyán, citando como razón principal la dificultad de acceder a locales y la falta de seguridad en los espacios públicos. Lo más peligroso era la resignación. Con el tiempo, la ciudad entera comenzó a tolerar el desorden como si fuera una condena inevitable. Pero esa tolerancia ponía en juego la seguridad de miles de familias, la salud pública y el futuro mismo de Ouagadougou. En reuniones de vecinos, en charlas de mercado, se escuchaba una frase recurrente: "Así ha sido siempre, nada va a cambiar". Con la ciudad al borde del colapso funcional, la respuesta debía ser radicalmente distinta. Así nació la Brigada Lavalle. Nadie imaginaba que un grupo tan pequeño podría aspirar a cambiar el destino de toda una ciudad. Pero la Brigada Lavalle traía consigo una estrategia inédita y una voluntad inquebrantable. Inspirados en movimientos históricos de transformación cívica, como la limpieza y reordenamiento de Singapur en los años 60 bajo Lee Kuan Yew, los miembros de la brigada estudiaron cómo la disciplina y el consenso podían dar frutos sin recurrir a la fuerza desmedida. Todos esperaban violencia, pero lo que presenciaron fue otra cosa: una lección de precisión y humanidad. Durante años, los métodos para imponer orden en las calles de Ouagadougou habían sido siempre los mismos: operativos relámpago, barridos policiales, amenazas y decomisos. Cada intervención generaba miedo y rabia, pero el desorden regresaba como si nada hubiera cambiado. La frustración era profunda. Funcionarios agotados repetían fórmulas viejas, retirando puestos solo para verlos reaparecer al día siguiente. Los comerciantes aprendieron a esconder sus productos, a negociar con inspectores, a reconstruir sus kioscos en la oscuridad de la madrugada. La ciudad se resignó a convivir con el caos. La llegada de la Brigada Lavalle rompió ese ciclo. No vinieron con gritos ni amenazas, sino con una hoja de ruta nueva. Primero escuchar, después educar, finalmente actuar. Su líder, Lavalle, insistió en invertir el orden tradicional. Antes de inspeccionar o multar, el equipo explicaba, mostraba alternativas y respondía preguntas. El caso decisivo fue el de Rue de Woko, el mercado más caótico del centro. En vez de irrumpir, Lavalle mapeó cada pasillo, identificó los puntos críticos y convocó a los vendedores. Frente a decenas de comerciantes nerviosos, explicó los riesgos de las obstrucciones: el peligro para los niños, la imposibilidad de evacuar en un incendio, la pérdida de clientela por falta de espacio. En lugar de destruir, la brigada eliminó solo los obstáculos letales. Bancos que bloqueaban salidas de emergencia fueron retirados con ayuda de sus propios dueños, que entendieron la urgencia. Las carretillas que impedían el paso fueron reubicadas. Todo se hizo a la vista, sin sorpresas y con respeto. Similar a como en Medellín, Colombia, los líderes comunitarios convencieron a los habitantes de favelas para abrir senderos y permitir el acceso de servicios de emergencia, Lavalle apostó por la colaboración. El resultado sorprendió a todos. Lo que antes era tensión se transformó en cooperación. Los comerciantes, al ver que no perdían todo, comenzaron a colaborar. Los pasillos se abrieron. El aire circuló. En solo una mañana, partes del mercado que eran laberintos se volvieron transitables. La noticia se esparció en cuestión de horas. Fotos y videos del mercado ordenado se viralizaron en redes sociales. La gente no podía creerlo. Ni represión, ni caos, sino alivio y cierto orgullo por el cambio. Pero el riesgo seguía siendo alto. Una mala ejecución podía encender la chispa de la violencia,
asustar a los negocios y agravar la desconfianza histórica hacia el Estado. Por eso, cada paso fue calculado, cada palabra medida. En una ocasión, ante el reclamo de una vendedora que temía perder su clientela, la brigada le propuso reubicar su puesto a una zona de mayor flujo peatonal, garantizando que no saldría perjudicada. El resultado fue que en pocas semanas duplicó sus ventas, convirtiéndose en ejemplo para otros comerciantes. ¿Por qué funcionó esta vez lo que siempre había fracasado? El secreto no estaba en la fuerza, sino en la metodología y el trato humano de Lavalle. Al priorizar la pedagogía y el respeto, la brigada transformó la percepción ciudadana del orden. La experiencia recuerda a lo sucedido en Kigali, Ruanda, donde la limpieza y el respeto al espacio público se lograron no por miedo, sino por la creación de una cultura compartida de responsabilidad. Pero la transformación apenas comenzaba. El verdadero reto sería mantener el cambio y extenderlo más allá de un solo mercado. Si una brigada logra transformar un mercado, ¿podría transformar todo un país? Esa es la pregunta que recorre cada calle y plaza de Burkina Faso, mientras la brigada Lavalle prepara su mayor reto: crecer más allá de Ouagadougou y extender su método a cada rincón del territorio. La meta es ambiciosa: replicar el modelo Lavalle en ciudades como Bobo-Dioulasso, Koudougou y Kaya significa mucho más que multiplicar equipos. Exige adaptar la disciplina, la pedagogía y los valores de la brigada a contextos con desafíos y costumbres propias. El sueño es tejer una red nacional de equipos capaces de intervenir, limpiar y educar, hasta convertir las buenas prácticas en una nueva norma compartida. Imaginemos a un grupo de jóvenes en Bobo-Dioulasso formando su propia brigada local tras ver videos de Ouagadougou y convenciendo a los vendedores de frutas a despejar las aceras, inspirados por el ejemplo de la capital. Sin embargo, la expansión implica algo más profundo que logística. Supone cambiar hábitos y normas públicas, desde la capital hasta el pueblo más lejano. Antes, cada ciudad improvisaba soluciones aisladas. Hoy, la brigada propone un lenguaje común: respeto por los espacios, mercados ordenados, calles libres y aceras accesibles para todos. Así, la idea de espacio público adquiere un nuevo significado nacional, superando diferencias regionales. La apuesta cultural es enorme. La disciplina cívica y el orgullo colectivo empiezan a formar parte de una identidad renovada. Los niños que hoy observan a la brigada podrían crecer creyendo que el orden es posible y que el respeto mutuo es la base de la convivencia. En escuelas, los maestros ya incluyen en sus clases el ejemplo de la brigada Lavalle, enseñando la importancia de cuidar los espacios comunes y resolver los conflictos mediante el diálogo. A nivel estratégico, las ventajas son poderosas. Si la brigada consigue aliviar la presión sobre las autoridades, los funcionarios podrán centrarse en servicios y planificación a largo plazo. Un entorno limpio y seguro es el primer paso para atraer inversiones, turistas y nuevas oportunidades para pequeños negocios. Así, la vida diaria mejora para todos: menos caos, mayor movilidad y más seguridad para las familias. Un reciente estudio de la Universidad de Ouagadougou concluyó que, tras la intervención de la brigada, el tiempo promedio de desplazamiento se redujo en un 20% y los accidentes peatonales disminuyeron en un 30%. Pero la ambición nacional trae sus propios riesgos. El éxito depende de adaptarse a las realidades locales, de formar equipos legítimos y no perder nunca la confianza pública. Si la brigada se percibe como una imposición o falla en su tarea, puede surgir rechazo e indiferencia. Cada error amenaza la legitimidad del modelo y, en última instancia, la posibilidad real de transformación para Burkina Faso. Recordemos el caso de Nairobi en los años 90, donde una campaña de reordenamiento falló al no considerar las costumbres locales, provocando protestas y el regreso del desorden. La expansión de la brigada Lavalle apenas comienza y la nación observa expectante. ¿Será este el inicio de una revolución cívica irreversible o un experimento que se desvanece ante los viejos hábitos? La autoridad puede inspirar respeto,
no por temor, sino por justicia y coherencia. Esta es la lección silenciosa que la Brigada Lavalle ha transmitido en las calles de Ouagadougou. La disciplina se ejerce primero observando, luego dialogando y solo al final interviniendo. Jamás humillar, jamás atropellar, siempre reconocer la dignidad de vendedores y vecinos. Estas son lecciones que se están transmitiendo a nuevas generaciones de líderes comunitarios, quienes ahora asisten a talleres de formación en resolución pacífica de conflictos y gestión de espacios públicos. La comunicación es su mayor herramienta. Informan, explican, escuchan y repiten. Cada instrucción se razona, cada regla se presenta como un paso hacia el bien común, nunca como capricho o mandato arbitrario. Esta pedagogía deliberada ha transformado el miedo en respeto y la resistencia en colaboración genuina. A través de sesiones públicas, la brigada invita a vecinos a compartir sugerencias y preocupaciones, creando así un canal de retroalimentación constante. Los frutos son evidentes. Hoy los mercados se recorren sin esquivar obstáculos ni temer accidentes. Las rutas de emergencia se mantienen libres, listas para salvar vidas en cualquier momento. El ambiente ha cambiado. La confianza crece cuando se percibe que las normas son universales y se aplican con justicia. En el mercado de Dazazgo, una encuesta reciente reveló que el 80% de los comerciantes se siente más seguro y valora la presencia de la brigada. Sin embargo, la mayor transformación es invisible. El desorden ya no se acepta como rutina inevitable. El orden ha dejado de ser excepción para convertirse en hábito, y sobre todo, en un derecho exigido por los propios ciudadanos. La disciplina ya no se ve como imposición ajena, sino como motivo de orgullo y pertenencia colectiva. En redes sociales, el hashtag Ouagadougou ordenado se popularizó, con ciudadanos compartiendo fotos de calles limpias y testimonios de convivencia renovada. La autoridad de la Brigada Lavalle se construye día tras día mediante pequeñas victorias. El saludo cortés a una vendedora, la explicación paciente a un joven repartidor, la rectitud en el ejemplo. Así se redefine el poder, no como imposición, sino como coherencia y servicio público. Líderes de barrio han comenzado a replicar estos gestos en las reuniones comunitarias, promoviendo el respeto mutuo y la corresponsabilidad. Ignorar estas lecciones, o volver a los viejos métodos, sería arriesgarse a repetir los errores que generaron caos, desconfianza, desorden y pérdida de credibilidad institucional. La historia ha demostrado lo costoso que resulta abandonar el espacio público al deterioro. Como sucedió en Caracas, donde la falta de mantenimiento y la corrupción llevaron al colapso del transporte público, la lección es clara. La vigilancia y el compromiso colectivo son la única garantía de progreso sostenible. Por eso, la experiencia de Burkina Faso no es solo un caso local, es un modelo exportable, un recordatorio de cómo la firmeza y la empatía pueden coexistir y transformar ciudades enteras. Incluso delegaciones de ciudades vecinas como Niamey y Bamako han visitado Ouagadougou para estudiar el fenómeno y replicar estrategias similares en sus entornos, adaptando el método Lavalle a sus realidades. Pero la transformación no se detiene aquí. El impacto de la Brigada Lavalle está apenas comenzando a sentirse en otras esferas de la vida urbana. Por ejemplo, la mejora en la gestión del espacio público ha permitido organizar eventos culturales y deportivos, fomentando la cohesión social y el sentido de pertenencia. Hace poco, una maratón que recorrió los mercados reordenados reunió a más de 5.000 participantes, demostrando el potencial del espacio recuperado para la vida comunitaria. ¿Hasta dónde podría llegar Burkina Faso si cada ciudad adopta este modelo de orden digno y colectivo? La pregunta no es solo retórica. La historia reciente demuestra que el destino puede cambiar cuando la voluntad colectiva desafía la inercia del desorden. En países como Japón, la disciplina cívica ha permitido reconstrucciones milagrosas tras desastres, gracias al compromiso ciudadano en la limpieza y la organización de los espacios urbanos. La aparición de la Brigada Lavalle marcó un antes y un después.
Lo que nació como un experimento casi invisible fue ganando terreno en la vida cotidiana, hasta transformar la atmósfera de las ciudades burkinesas. A punta de disciplina, diálogo paciente y respeto, lograron abrir los espacios públicos para todos, sin distinciones ni privilegios. En entrevistas recientes, habitantes que antes desconfiaban del Estado han reconocido sentirse parte de una nueva etapa, en la que cada voz y cada acción cuentan. Hoy, imaginar el futuro es inevitable. ¿Qué pasaría si este cambio se multiplica en cada barrio, en cada mercado, en cada rincón del país? Pensemos en calles donde niños y ancianos caminan seguros, mercados limpios y vibrantes, pequeños negocios que florecen sin miedo. Un entorno donde la convivencia impulsa el turismo y la inversión, y Burkina Faso se convierte en ejemplo de renovación cívica en África Occidental. Pero el desafío no ha terminado. El futuro nacional depende de una elección: resignarse al caos o apostar por una transformación consciente y solidaria. No se trata solo de limpiar las calles, sino de forjar una identidad compartida basada en el respeto y la responsabilidad. Cada habitante, cada líder, cada joven, tiene en sus manos una parte esencial de este proceso. La verdadera revolución, la más profunda, apenas comienza. ¿Será este el punto de inflexión que permita romper los viejos ciclos de abandono y desorden? ¿O, por el contrario, se desvanecerá el impulso en la rutina y el cansancio? La Brigada Laval ya demostró que el cambio es posible cuando se cultiva la confianza y la cooperación. Pero conservar ese logro requiere compromiso constante. La decisión de transformar la disciplina en costumbre y el respeto en norma pertenece a quienes creen en un futuro mejor, sin miedo a los desafíos. Quizás, dentro de unos años, miremos atrás y reconozcamos que este fue el instante en que Burkina Faso eligió reinventarse. Lo que suceda ahora dependerá de la voluntad de cada ciudad para sumarse, y de la fuerza de una ciudadanía que ya ha demostrado que el cambio colectivo es imparable.